Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 359,000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial 100% Noticias y La Prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la liberación incondicional de más de 180 presos políticos, la suspensión del régimen de tortura en la cárcel y la anulación de los juicios espurios para preservar sus vidas, su salud y sus derechos políticos, y que se suspende el Estado policial que ha conculcado los derechos constitucionales a la ciudadanía para recuperar plenamente las libertades democráticas y despejar el camino hacia una reforma electoral sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo, para celebrar nuevas elecciones libres, transparentes e iniciar la transición democrática. Esta noche hablaremos sobre la tragedia de los migrantes nicaragüenses que intentan ingresar a Estados Unidos cruzando el río Bravo en la zona fronteriza con México. Les contaremos la historia de dos jóvenes originarias de Nueva Segovia, Keitel Borge Castellón e Irma Yaritza Huete, que fallecieron ahogadas el pasado martes 17 de mayo, dejando una secuela de dolor y luto entre sus familiares. Les presentaremos una entrevista con el doctor Richard Feinberg, economista y experto en relaciones internacionales de la Universidad de California en San Diego, para analizar la controversia en torno a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles el próximo 6 de junio, y la resiliencia de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Tendremos un reportaje sobre el Día de la Madre, que se celebra este lunes. Mientras el régimen decreta un asueto nacional, las madres de las víctimas lo declaran un día de luto nacional. Y al final del programa, las noticias satíricas en la Última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Marcos Fletes y Walter Gómez, son los primeros reos de conciencia secuestrados en la ola represiva en el contexto electoral que desató el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2021, en cumplir un año de estar encarcelados. Entre el 28 de mayo y el 25 de junio de 2021, la policía ejecutó 21 detenciones arbitrarias por razones políticas. En todos esos casos, los procesos judiciales siguieron el mismo patrón. Comenzaron con la desaparición temporal de los reos por casi 90 días y terminaron con la imposición de condenas que van de 8 a 13 años de prisión, mientras el reo de conciencia Hugo Torres murió estando en custodia del Estado. Esta semana también alcanzarán un año de tener sus libertades restringidas los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro y Arturo Cruz. Chamorro fue puesta en arresto domiciliario el 2 de junio y Cruz fue secuestrado 3 días después en el aeropuerto internacional. 3 días después fueron capturados los precandidatos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Después de cancelar la personería jurídica de más de 350 organizaciones no gubernamentales, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, amenazó a las financieras y microfinancieras que actualmente se encuentran registradas como organismos sin fines de lucro ante el Ministerio de Gobernación. Porras anunció un supuesto ordenamiento de las financieras y microfinancieras a través de una ley similar a la Ley Especial para el Cambio de Régimen de Personerías Jurídicas, aprobada semanas atrás y mediante la cual 5 clubes sociales que estaban registrados como organizaciones sin fines de lucro fueron trasladados al régimen mercantil. El obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, regresó este sábado a su sede episcopal en Matagalpa después de permanecer 4 días asediado por la policía en Estelí. El obispo se trasladó a Matagalpa el lunes pasado, después de permanecer 5 días cercado por la policía en la parroquia Santo Cristo de Managua. A su regreso a Matagalpa, la policía mantuvo el asedio policial en los alrededores de la curia arzobispal.
Posteriormente, el martes, se trasladó al Templo San Isidro Labrador en Madrid, donde celebró una misa. Fuentes ligadas a la Iglesia Católica afirmaron a Confidencial que a su regreso a Matagalpa este sábado, el asedio contra Monseñor Álvarez se mantiene, aunque con menor despliegue policial. El sacerdote Jarvin Padilla, de la Iglesia San Juan Bautista de Masaya, salió acuerpado por otros sacerdotes de la Iglesia Católica para ser llevado hacia la sede del Seminario Arquidiocesano La Purísima en Managua. El padre Padilla estuvo bajo parroquia por cárcel durante 9 días de asedio por la policía del régimen. Una comisión liderada por el sacerdote Bismarck Conde, vicario foráneo de Masaya, y otros 2 curas procedentes de Managua, lograron sacar al padre Padilla de la parroquia San Juan Bautista. El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño CELAM, que reúne a los obispos de las conferencias episcopales de la región, emitió un comunicado en el que se solidariza ante la difícil situación sociopolítica que atraviesa el pueblo nicaragüense y que impacta la vida pastoral y la integridad de varios miembros de la Iglesia Católica. De manera especial nos solidarizamos con Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, quien ha denunciado situaciones de persecución y hostigamiento por parte de algunos miembros de la fuerza pública, señalaron los obispos de la CELAM. El presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Federico Villegas, nombró al alemán Jean-Michel Simón, el chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Ángela María Buitrago como miembros del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua. Este grupo está convocado para investigar la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua desde 2018 y esclarecer todo un universo de graves violaciones que no han sido documentadas. Se da por un hecho que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo les negará el ingreso al país, por lo que se espera que los especialistas comiencen a trabajar sobre la base de otros informes sobre la crisis de Nicaragua, generados por otras organizaciones de derechos humanos del sistema interamericano. Estos comisionados, y en especial Alexandro Álvarez, conocen muy bien el trabajo que ya ha venido haciendo la comunidad internacional para documentar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Son personas con una trayectoria muy fuerte en investigación de derechos humanos, investigación de crímenes y con conocimiento del terreno. Creo que nuestra estancia en Nicaragua tenía un mandato temporal muy específico, que nosotros podíamos investigar los crímenes cometidos a partir del 18 de abril, hechos de violencia, señalaba el mandato hasta el 30 de mayo. Entonces hay un universo de graves violaciones de derechos humanos que quedaron sin investigar. Familiares de los reos políticos de Nicaragua alertaron nuevamente sobre la situación de extrema gravedad y riesgo en la que se encuentran los reos de conciencia en distintas cárceles del país, o incluso quienes están en casa por cárcel. También anunciaron una jornada de ayuno con relevo de 24 horas, en apoyo a Monseñor Rolando Álvarez, debido a la persecución que sufre de parte de las fuerzas policiales del régimen. El ayuno culminará el 30 de mayo en solidaridad con las Madres de Abril y su demanda de justicia. El Tribunal de Apelaciones de Managua ha ratificado las sentencias de 13 reos de conciencia condenados con penas de entre 8 a 13 años de cárcel por la maquinaria de jueces orteguistas. Durante el proceso de apelación, los magistrados de apelaciones están obligados a celebrar una audiencia oral cuando una de las partes, en este caso la defensa del preso político, lo solicita. Sin embargo, en todas las resoluciones en las que refrendaron las condenas, prescindieron de la audiencia. Los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela aprovecharon la 21ª cumbre de la Alianza Bolivariana celebrada en La Habana para criticar la decisión de Estados Unidos de excluirlos de la próxima Cumbre de las Américas, que tendrá lugar del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. El presidente de Bolivia también anunció que no asistirá a la cumbre en protesta por la exclusión de sus países hermanos. Daniel Ortega fue el único mandatario que participó de forma virtual
y en una extensa intervención acusó a la política de Estados Unidos de tiránica, imperial y terrorista, y afirmó que la Cumbre de las Américas dejó de ser una arma útil para aplicar su doctrina Monroe. La cantidad de nicaragüenses que emigraron a Estados Unidos se multiplicó por 8 al comparar los primeros cuatrimestres de 2021 y 2022, según el número de aprehensiones registradas por las autoridades migratorias del país anglosajón. De enero a abril del año pasado, las autoridades estadounidenses totalizaron 6.433 detenciones de personas de nacionalidad nicaragüense en sus fronteras, mientras que en enero y abril de 2022 ya suman 53.714. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la migración nicaragüense marcó una cifra récord el año pasado, cuando salieron más de 120.000 personas hacia diferentes países, principalmente hacia Estados Unidos. El fuerte flujo migratorio se mantiene en 2022, a un ritmo que sobrepasa los 10.000 nicaragüenses por mes. Un joven de 18 años mató a 19 niños y 2 maestras en un tiroteo en una escuela primaria en Uvalde, Texas, en Estados Unidos. El sospechoso del tiroteo fue abatido por la policía en la escena del crimen. Los congresistas demócratas y republicanos dedicaron palabras de congoja y pesar por las víctimas del tiroteo en el colegio de primaria en Texas, pero dejaron claras sus diferencias abismales sobre el control de las armas de fuego. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, demandó la necesidad de establecer controles a las armas de fuego y culpó a los republicanos de bloquear cualquier iniciativa al respecto. Sus palabras fueron completamente ignoradas por el jefe de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, quien se encomendó a lamentar la pérdida de vidas en la escuela de Texas sin vincularlo a las armas de fuego. Mientras tanto, el expresidente Donald Trump, en una convención de la Asociación Nacional del Rifle, más bien demandó más armas de fuego y armar a los profesores en los colegios. En Estados Unidos, 17.202 personas han fallecido por disparos desde el inicio de 2022, según datos de Gun Violence Archive. 7.632 personas perdieron la vida en asesinatos por disparos no intencionados o autodefensa, mientras que 9.570 se suicidaron con esa clase de armamento. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a la tragedia de la familia de decenas de migrantes nicaragüenses que han fallecido intentando cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos. Veamos la historia de Keitel Borge Castellón, de 20 años, e Irma Yaritza Huete, de 25 años, 2 jóvenes originarias de Nueva Segovia que fallecieron el pasado martes 17 de mayo, dejando una secuela de dolor y luto entre sus familiares. Entre enero y mayo de 2022, casi una treintena de migrantes nicaragüenses han muerto en su intento de llegar a Estados Unidos. De estos, más de la mitad han fallecido ahogados en las aguas del río Bravo, que sirve de frontera natural entre México y Estados Unidos. El paso por la zona de Piedras Negras, en el estado mexicano de Coahuila, es el más usado por los migrantes nicaragüenses y es donde más se han ahogado. Con este rosario que sale ella. Las nicaragüenses Keitel Borge Castellón, de 20 años, e Irma Yaritza Huete, de 25, intentaron cruzar por esa ruta el pasado martes 17 de mayo, pero fueron arrastradas por la corriente del río. De aquí iban varios, de aquí de Jalapa, porque incluso una muchachita me llamó al siguiente día del suceso. Dice que iban pasando y que de pronto, pero no van parejos, sino que como que van en fila india, ¿verdad? Entonces pasó el primero, pasó el segundo, vamos a suponer que ella era la número 4 y que como era pequeñita ella, a lo mejor la corriente la golpea, la hace que pierda el equilibrio y ella quiere auxiliarla, pero esta no se pudo agarrar. Entonces solo le dijo adiós.
Keitel y Yaritza eran originarias de Nueva Segovia y salieron de Nicaragua con un día de diferencia. Keitel era de Jalapa y salió el 9 de mayo junto a unas amigas, mientras que Yaritza vivía en Ocotal y se fue el 10 de mayo junto a su hija de 4 años y un hermano de 22 años. Según reportes de medios mexicanos, ambas formaban parte de casi un centenar de migrantes entre nicaragüenses y cubanos que intentaron cruzar el río Bravo la misma noche del 17 de mayo. El hermano de Yaritza, Norlan Adolfo, logró cruzar el río, pero su pequeña hija, Sofía, está reportada como desaparecida. La niña, pues ahí estamos pidiendo ayuda, ¿verdad? De todas formas, ¿verdad? Para que a veces la podemos encontrar, ¿verdad? Tanto en Estados Unidos o en México, pero hasta la vez no hemos sabido nada. El cuerpo de Yaritza fue recuperado el miércoles 19 de mayo y un día después apareció el de Keitel. En la semana del 19 al 25 de mayo, las autoridades mexicanas reportaron la aparición de otros 4 nicaragüenses ahogados en el río Bravo. Las aguas de este río, de unos 100 metros de ancho, no parecen profundas o peligrosas. Sin embargo, su terreno es irregular y el caudal cambia de un momento a otro, y puede elevarse hasta 1 metro de su nivel normal. Este cambio en el nivel de la corriente es causado por la apertura de la presa La Amistad en Estados Unidos. Las autoridades abren y cierran las compuertas sin aviso para que los migrantes no sepan en qué momento subirá o bajará el caudal. Seguro que ella se llenó de nervios, se llenó de miedo, y entonces la pobrecita no pudo con el agua, no pudo con el agua. Y no sabemos también la nietecita, si porque como mi hijo se la pasa a ella. Mi hijo la llevaba, en el cuello, pero dice que él se hundió. Al hundirse, volvió a brotar, dice, entonces iba detrás de él, iba ahí, entonces Rancelín dice que ella la agarró de una mano, dice, y después él se volvía a rehundir el agua, dice, y siguió para adelante. Cuando él salió adelante ya no iba Yaritza ni la niña. Las dos jóvenes eran parte de los miles de nicaragüenses que han salido del país como consecuencia de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde 2018 y que se agravó después de la farsa electoral de 2021. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, entre enero y abril del 2021 detuvieron a 6.433 nicaragüenses. En el mismo periodo de 2022 se registraron 53.714 capturas de nicaragüenses. Sí, ahí tenía su cuartito la pobre y vivía dentro del marco de pobre, pero completa. Entonces la idea de inmigrar surge porque ya tiene su pareja y entre ambos, me imagino que platican y cosas y llegan a la determinación que para estabilizar mejor su relación en una casita hay que salir a ganarse el dinero para comprarla. Pero eso se lo dijo a sus vecinos, no a mí. Keitel se bachilleró en 2017 y quería estudiar enfermería. No tenía un trabajo formal y de vez en cuando hacía horas en algunas tiendas de Jalapa. Una hermana y un hermano de Keitel viven en Wisconsin, hacia donde emigró la pareja de ella en diciembre de 2021. Ella viajó para reencontrarse con su pareja y sus hermanos, aunque no le avisó a su papá para no preocuparlo. Si me ha dicho, a lo mejor le digo, ¿por qué no pensás en algún punto negativo? Porque uno siempre cree que lo que yo me proyecto va a salir al 100%, ¿ah? Pero uno piensa, ¿y qué tal si lo que pienso no me sale? O alguna variante, o alguna cosa, le dicho, pues, o por lo menos encomendarla a Dios, pues. Yaritza emigró para reunirse con su esposo Yaniel Caballero, quien se fue a Estados Unidos a inicios de 2022. Además de su esposo, Yaritza tenía una hermana en Estados Unidos, quien emigró con su esposo e hijo. Ella tenía 5 años de vivir en Ocotal, donde ocasionalmente trabajaba como empleada doméstica. Para comprar un solar, hablar ya de $6.000, ¿y qué lo va a pagar una pobre persona ganando 250? 300, ¿pero qué lo va a pagar?
Si cada día se va subiendo. Entonces, esa es, hermano, el deseo de la persona de emigrar para otra parte. Las dos migrantes nicaragüenses recorrieron por separado en una semana Honduras, Guatemala y México. El destino las unió en Piedras Negras, un pueblo mexicano frente a la ciudad estadounidense de Eagle Pass, en Texas, en cuyo puesto fronterizo se entregan generalmente los migrantes para pedir asilo. En ningún momento sentimos que hubo algún contratiempo, máximo que los riesgos que corre todo inmigrante, pues, porque no vamos a decir que van sobre alfombra, eso sería una mentira que uno piense, pero hasta ahí no hubieron alteraciones, nada. Los llamaba cuando iba en el camino. La última llamada que ella los hizo y platicamos con ella, ya no fue ni que platicamos, sino que ella los puso un mensaje allí, los dijo que ya los van a mover, papá, me dice, ya, para que esté orando. Entonces yo le dije a ella, no te preocupes, le digo, hay que confiar en Dios, que Dios todo lo puede, le digo yo, y si es la voluntad de Él, pues llegaré donde está tu esposo, le digo yo, con tu niña. Y si no, pues también que se haga la voluntad de Dios, digo, porque en un camino, le digo yo, hasta en los mismos pies de uno se resbala y se puede morir. Ambas familias ya iniciaron la repatriación de los cuerpos, un proceso que puede costar entre $3,000 y $4,000. En el caso de los ahogados en el río Bravo, el Ministerio Público de México recupera el cuerpo y lo traslada a una funeraria para su resguardo, según un reporte del diario La Prensa. Luego, la Fiscalía Mexicana notifica a la organización Texas Nicaraguan Community para que se comunique con la familia y les dé la noticia. Ahorita estamos dependiendo del tiempo, yo creo, porque de entrada estaban diciendo que hay que dar unos honorarios, ¿verdad? Y eso, gracias a Dios, se resolvió. Entonces, ahorita solo estamos jugando con el tiempo y pidiéndole a Dios que no hayan variantes, porque nos han dicho que el sábado la traen. Entonces, a mi juicio personal, digo, Señor, que no me prolonguen esa agonía, porque eso sobra. La organización Texas Nicaraguan Community ofrece gratuitamente a la familia dar asistencia de acompañamiento. La familia debe enviar a México el acta de nacimiento del fallecido y del pariente que tramitará la repatriación, así como la fotocopia de las cédulas. Los trámites en México incluyen un reconocimiento del cuerpo, que consiste en mostrar por videollamada el cadáver a uno de los familiares para que confirme si se trata de su pariente. En la repatriación pues ya enviamos 1.500 enviamos, y el resto pues no se sabe, todavía están los hermanos, amigos, enviando, no se sabe todavía cuánto haber en la tarjeta, más los gastos de aquí, más las funerales que hay de Managua, más el movimiento para Quilalí, más la comida de los amigos, más la sepultura y todos esos gastos, ya como está todo de caro, imagínense, se necesita un buen dinero. La familia de Yaritza habilitó una cuenta en el Banpro para recaudar donaciones de dinero y completar los gastos de repatriación y funerales de la joven. La familia de Yaritza es de Quilalí. Su papá es pastor evangélico y en la temporada de siembra alquila un terreno para poder cultivar frijoles o maíz. Que siempre ella me daba el servicio cuando yo llegaba donde ella, ya, ¿verdad? De la comidita, me servía, ¿verdad? Ella me decía, papá, no se vaya sin comer, me decía, siempre coma algo, me decía. Porque nosotros no queremos que los muera. Y fue lo contrario, porque más bien ella fue la que falleció. Ahorita, el que no está, una le están dando gracias a Dios porque pasó su hijo. Otra lo están encomendando, Señor, llévemelo con bien. Otros estamos diciendo, tráigamela para enterrar. Entonces hay que irle dando, hay que aceptar todas esas situaciones que se presenten. Continuamos con el doctor Richard Feinberg, economista y experto en relaciones internacionales de la Universidad de California en San Diego, para analizar la Cumbre de las Américas y la resiliencia de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Migrantes nicaragüenses de ayer. En el país de Nicaragua no hay nada que hacer, entonces buscamos Costa Rica a ir a coger café. Y de hoy. Realmente uno viene a trabajar, a buscar trabajo por necesidad, pues allá. Nicaragüenses desplazados por la crisis. Me vi obligada a movilizarme hacia este país. Sus historias. Estar en Antártida ha sido una experiencia bastante satisfactoria y más visitar la Antártida como investigador es muy especial. Sus logros. La campeona que soy ahorita no es porque me fue fácil. Sus retos. Teníamos clases donde nuestros maestros eran americanos que no sabían hablar ni un poquito de español y era frustrante. Sus aportes. Somos nosotras las mujeres migrantes hablando sobre historias de mujeres migrantes. El espacio que retrata y destaca a la migración nicaragüense. Esto es Nicas Migrantes, de Confidencial. El próximo lunes 6 de junio se inaugura en Los Ángeles, Estados Unidos, la 9ª Cumbre de las Américas, bajo el auspicio del presidente Joe Biden de Estados Unidos, cuya decisión de no invitar a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela ha generado una fuerte controversia en América Latina, con la oposición de países como México y Bolivia, que no asistirán a la cumbre, mientras otros como Chile y Argentina cuestionan la exclusión. Y para analizar los alcances de esta cumbre, conversaremos con el doctor Richard Feinberg, experto en relaciones internacionales de la Universidad de California en San Diego y ex consejero de Seguridad Nacional bajo el gobierno de Bill Clinton. Richard Feinberg, que es el coordinador de un nuevo informe del Instituto de las Américas de la Universidad de San Diego sobre las políticas de Estados Unidos hacia los regímenes autoritarios de las Américas, de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que será presentado la próxima semana. Le preguntamos qué está en juego en esta cumbre y qué impacto se espera que tengan sus resultados, y esto fue lo que respondió. La decisión del presidente Biden de no invitar a la Cumbre de las Américas a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela ha generado una controversia muy fuerte en América Latina. ¿Cuál era la apuesta inicial de Estados Unidos? Por un lado no los invita, pero por el otro suaviza algunas de las sanciones contra Cuba y Venezuela. Eso se trata de Cuba, ¿no? Maduro no iba a ser invitado porque ya no lo reconocen como gobierno legítimo. Muchas veces Daniel Ortega no asiste a estas reuniones de todos modos. Está un hombre muy afuera de la onda del hemisferio. Entonces se trata de Cuba. Antes, Cuba no fue invitado a las cumbres porque la Carta Democrática y también unas resoluciones en Quebec en el año 2001 decía que a las cumbres de las Américas solamente iban a estar invitados los países democráticos. Pero los mismos países de América Latina decidieron insistir que Cuba iba a ser invitado empezando en la cumbre de Panamá en 2015. Obama en esta época tenía que decir, ¿vamos a tener cumbres con Cuba o no vamos a tener ninguna cumbre, aún sin Cuba? Obama, en el contexto de querer entrar en una nueva época de diplomacia con Cuba, decidió, ok, se puede invitar a Cuba. Y también Cuba entonces asistió en la próxima cumbre en Lima en 2018. Esta decisión está enfocada en Cuba, responde a la política interna de Estados Unidos de la Florida o a la política hacia América Latina. Tiene todo que ver con la política doméstica. Biden durante su campaña decía que iba a regresar a la política hacia Cuba de presidente Barack Obama, pero llegando a la Casa Blanca, la gente alrededor de él, los políticos, decían no, es más importante que tratamos de ganar unos votos en el estado de Florida entre la comunidad cubana. Entonces ya quedaron básicamente con la política de Trump. Pero llegando a la cumbre, varios países, no solamente México, pero yo diría más importante Argentina,
en realidad. Decía, oye, si no van a invitar a Cuba, por lo menos tienen que suavizar un poco la política norteamericana hacia Cuba. Entonces, yo diría que una combinación de ciertas presiones de América Latina, por un lado, y por el otro lado, había siempre divisiones dentro de la administración de Biden, gente que quería ya regresar a la política de Barack Obama. Entonces, estas dos fuerzas podrían hacer algún cambio en la política, suavizándole hacia Cuba. En la cumbre, Cuba no va a estar ahí como gobierno, pero la idea es que van a invitar a gente del sector privado y de sociedad civil de los 3 países excluidos, de Venezuela, Nicaragua y de Cuba. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta cumbre? ¿Qué es lo que está en juego? Para uno es el tema de la exclusión, para otro es el tema de la democracia frente a las dictaduras, pero ¿acaso en la cumbre hay alguna estrategia para fortalecer la democracia? Pero primero, los 3 países autocráticos en América Latina, Nicaragua, Venezuela y Cuba, son menos que 10% de la población de la región y aún menos como porcentaje de las economías. Entonces, a pesar de lo que dice mucha otra gente, la democracia sigue siendo bastante fuerte en América Latina. Tienes estos 3 países, pero todos los demás tienen elecciones siempre. A veces ganan la izquierda, a veces la derecha, pero no hay duda de que va a haber elecciones, constituciones, todo lo que tiene que ver prensa libre, todos los partidos políticos. Y aún en países como Brasil, con Bolsonaro, como López Obrador en México, las instituciones democráticas, las sociedades civiles, la prensa, el sector privado, todo eso, los ONGs, las universidades, centros de poder independiente del Ejecutivo, han podido quedarse bastante firme cuando están atacados por gobiernos que a lo mejor les gustaría tener un sistema más autocrático. El país se resiste con fuerza. Pero, ¿qué se puede esperar de esta cumbre? ¿Va a salir una resolución general o alguna acción concreta sobre temas específicos? Por ejemplo, en Nicaragua hay una expectativa de que de aquí surja un respaldo continental a la demanda para la liberación de los presos políticos. Hay que entender que es un momento difícil en América Latina. En un cumbre hay que tener un consenso, o más o menos un consenso para tener resoluciones. Y mira a los gobiernos que tienen ahora. Un Bolsonaro, un AMLO, un Castillo en Perú. No es fácil por ningún gobierno en Washington llegar a algún consenso importante con tantas diferencias adentro del continente. ¿Okay? Además, en general, en las cumbres no se trata tanto de problemas de países específicos, como en Nicaragua, por ejemplo. Se trata más bien de resoluciones que tienen que ver con políticas globales o regionales. Por ejemplo, sobre democracia, seguramente van a decir que tenemos que seguir con la democracia en la región, la Carta Democrática, quizás fortalecerlo, aunque no es fácil porque hay que tener un consenso y hasta el momento no se ha visto eso. También sobre temas como energía renovable, como inmigración, que es un tema importante que va a ser un punto clave en esta reunión. Entonces, otros temas como la pandemia, como las cadenas de valores en la economía, como realocarlo de Asia y de Europa ahora a nuestro hemisferio, que es una oportunidad importante. Esos van a ser los temas principales. Y esto vamos a ver si los Estados Unidos y el Banco Interamericano o el Banco Mundial se van a poner recursos importantes detrás de unas de esas resoluciones. Y en esas cumbres paralelas que menciona del sector privado por una parte y la sociedad civil, ahí se espera que se discutan estos temas de las dictaduras que no estarán presentes en la cumbre. Mira, yo personalmente en la sociedad civil voy a ser moderador de un panel justamente sobre el tema de la democracia en América Latina. Y me imagino que el tema de las dictaduras y la democracia va a ser temas principales, sin duda.
pero en general no se sacan resoluciones, pero más bien son intercambios de ideas. Aunque ciertos representantes de la sociedad civil van a tener la oportunidad de tener intercambios con oficiales de los gobiernos en cierto momento, un intercambio de ideas. Entonces puede influir en cierto modo la sociedad civil en las consultas oficiales. La próxima semana se va a divulgar un informe del Instituto de las Américas de la Universidad de California en San Diego que vos has coordinado sobre la política de Estados Unidos hacia los regímenes autoritarios. Y en este informe se pone énfasis en la resiliencia de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, el peso que tiene para su sostenimiento, el control del aparato de seguridad por encima de la ideología o de cualquier proyecto político. Sin embargo, en estos regímenes hay fisuras, hay desgaste. En Nicaragua se está viendo ahora con esta política de radicalización del régimen. ¿Pueden estas fisuras transformarse en grietas? Mira, cada caso es diferente. Usted sabe más que yo sobre la situación interna de Nicaragua. Lo que se nota del informe es que a pesar de que democracia es fuerte en casi toda la región, tiene estos 3 países que desde hace tiempo han tenido gobiernos autocráticos, a pesar de las presiones externas. Entonces, ¿qué es la conclusión? La conferencia fue súper interesante, no había un consenso en realidad, pero lo que se notaba es que estos regímenes han mostrado que tienen más resiliencia, más fortaleza, más firmeza que uno podría haber imaginado. Incluso las presiones económicas internacionales pueden empeorar las situaciones. ¿Por qué? Porque estos gobiernos populistas, mientras que tienen recursos, pueden, en cierto modo, comprar apoyo doméstico. Pero cuando pierden estos recursos económicos, solamente le queda la fuerza, la represión. Entonces, lo que se ha notado en los 3 casos es que más presión externa, más represión interna. Es decir, todo lo contrario de lo que busca las tendencias democráticas internacionales. Lo que se dice en el informe es que sanciones por sanciones no hay por qué. Sanciones tienen que ser ligado a un proyecto diplomático, por un lado que tiene que ser bien coordinado con los Estados Unidos, pero con otros poderes de Europa y de la región. Pero se notaba de que en la realidad ni Brasil ni México, los 2 países más importantes, han podido en realidad coordinarse con la comunidad internacional en estos 3 casos. Entonces, de ahí la debilidad de las presiones internacionales. Y además, el informe dice que adentro de los Estados Unidos hay problemas serios en cuanto a la política internacional. Divisiones partidarias, republicanos, democráticos, divisiones entre el Congreso, el Ejecutivo, el poder de los diásporas de los 3 países, muchas veces dividido entre, digamos, moderados y maximalistas, los que están dispuestos a decir, ok, podemos negociar, si podemos sacar unas negociaciones, por ejemplo, los presos políticos, la liberación de ellos, y ahí podemos decir, ok, hemos ganado algo. Y otros dicen, no hay que tener compromisos, hay que cambiar el régimen o nada. ¿Cómo ves los desafíos de la oposición o de los movimientos pro democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela bajo estado policial? En el caso de Nicaragua, por ejemplo, con todos los líderes de la oposición en la cárcel o en el exilio. ¿Y cómo se conecta este movimiento con la presión internacional? Bueno, el informe menciona de que es importante una coordinación firme entre los actores internacionales y los actores domésticos, tratar de sincronizar lo interno y lo externo. De ahí muchas veces
usted conoce muy bien la historia de Nicaragua. Uno de los problemas graves en Nicaragua por toda la historia ha sido las divisiones políticas. Daniel Ortega ganó las elecciones de 2006 porque los otros partidos no podrían llegar a un acuerdo sobre un candidato, ¿no es cierto? Y de ahí vienen todos los problemas que tenían en Nicaragua ahora. Si no fuera por esto, incapacidad entre las fuerzas políticas de llegar a un acuerdo entre sí. Yo creo que una de las razones por la cual Ortega metió preso a todos los candidatos es que él tenía miedo que esta vez, aprendiendo de los errores del pasado, que si los partidos políticos y los actores principales iban a llegar a un acuerdo entre sí y de ahí ganar cualquier elección. Por eso, de parte de Ortega, no vamos a tener elecciones. Ahora, además del exilio político que provoca la persecución, hay una ola de migración masiva que es común en Cuba, Venezuela y Nicaragua, de centenares de miles de personas que pareciera una especie de exportación, bueno, de la frustración, de la falta de salida y también del descontento. Lo que es obvio es que si la exportación de fuerza laboral resulta en unos flujos de remesas que en los tres casos ya llega a niveles importantes en cuanto al impacto sobre la economía. Entonces, emigración como válvula de escape demográfico y político y además de tener remesas, es obvio que eso funciona. Claro que hay que decir que emigración no es solamente de estos tres países, se nota de muchos países de América Central, de México, del Caribe, países que son democráticos y también tienen estos flujos importantes de gente y de remesas. Lo que se nota es que hay una coordinación ahora entre Cuba y Nicaragua, que Nicaragua deja que los cubanos entran y de ahí los cubanos pasan por México para llegar a los Estados Unidos. Y eso sí, es algo que los Estados Unidos no está muy cómodo con eso. Y uno de los temas en la cumbre en Los Ángeles va a ser justamente cómo Cuba está usando otros países para emigración irregular. Una de las particularidades de Nicaragua que diferencia al régimen de Ortega con Cuba y Venezuela es que se mantiene un predominio de la economía privada, no ha sido estatizada, con estabilidad macroeconómica y que el principal mercado de Nicaragua sigue siendo Estados Unidos. La revisión del CAFTA que está contemplada en la ley Renacer es una opción política para la administración Biden. Según mi manera de leer el tratado de CAFTA-DR, un país no puede echar a otro país. Un país puede retirarse, pero no echar a los demás. Entonces, yo dudo que los Estados Unidos podría ni querría ni quiere echar a Nicaragua de CAFTA-DR. Lo que se podría hacer es otras sanciones por el lado de comercio internacional. Por ejemplo, negar la entrada de ciertos productos o levantar tarifas muy altas en contra de ciertos productos de Nicaragua. Es una posibilidad. Una posibilidad a lo mejor es que los Estados Unidos dicen a Nicaragua, oye, mira, sin tratar de directamente echarte de CAFTA, vamos a negar ciertos beneficios económicos. Si ustedes por lo menos no liberan a los presos políticos, por ejemplo. Si ustedes no por lo menos dejan un poco más de libertad a la sociedad civil, a los medios de comunicaciones, por ejemplo. Algo menos que exigir elecciones realmente libres, que pondría lógicamente en peligro todo el régimen. Pero a lo mejor intercambiar la idea de amenaza de sanciones económicas si el régimen no por lo menos toma unas medidas humanitarias como liberar a los presos políticos. Yo por lo menos espero que se puede negociar algo por este lado.
En esta alianza entre Cuba, Nicaragua y Venezuela, Maduro aporta el poder económico, el petróleo de Venezuela, Díaz-Canel la fortaleza del Estado de Cuba, que ha estado resistiendo el bloqueo de Estados Unidos por más de 5 décadas, 60 años. ¿Qué aporta el gobierno familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Bueno, ya hablamos un poco de que Cuba está usando a Nicaragua como una válvula de escape para emigración. Yo diría que más allá de esto, que el régimen de Ortega dar vergüenza a los cubanos, porque los cubanos se miran como una revolución moderna, una revolución socialista, en contra de un Batista. Y cuando miran a un régimen familiar en Nicaragua que se hace recordar del régimen de Somoza, que es tan brutal. Es decir, cuando había unas manifestaciones en Cuba hace unos meses, no mataron a la gente, no. Metieron gente preso, pero matarlo en sangre frío en las calles, no se hizo eso. Entonces yo diría que en realidad el régimen de Ortega es un estorbo para aún los cubanos. Si Ortega es una vergüenza y un estorbo, se podría decir que Nicaragua y el régimen de Ortega es el eslabón más débil de esta alianza entre Cuba, Venezuela y Nicaragua. Mira, yo creo que si los Estados Unidos tenían una política más inteligente, más como tenía Barack Obama, de tratar de suavizar las relaciones con Cuba. De ahí se podría hablar con La Habana, oye, para nosotros y para ustedes este gobierno de Ortega es una vergüenza. ¿Por qué no trabajamos juntos en hacer un cambio allí? ¿No? Claro que entendiendo de que los Estados Unidos tendrían que dar algo a Cuba también, que es abrirnos un poco al comercio con Cuba, al intercambio cultural, al turismo, como estaban haciendo durante el régimen de Barack Obama. Ahí, es decir, si Cuba no se siente tan amenazada, entonces sería un poco más listo de entrar en negociaciones que tienen que ver con sus relaciones con Managua y también con sus relaciones con Caracas también. Pero meter los tres y decir que no vamos a hablar con ninguno de estos tres y están bajo sanciones fuertes, lógicamente, ¿qué pasa? Que los tres se reúnen entre sí mismos. Entonces, la política más inteligente es justamente buscar dónde están las diferencias ideológicas, las diferencias de intereses nacionales, de economía y trabajar por allá. El próximo lunes 30 de mayo se conmemora en Nicaragua el Día de la Madre, que el régimen Ortega Murillo ha declarado un asueto nacional, mientras para las madres de las víctimas de la represión es un día de luto en el que no hay nada que celebrar. Alejandra Padilla nos cuenta la historia. El 30 de mayo del 2018 es y sigue siendo un día tan cruel por haber asesinado a mi hijo simplemente porque andaba en una protesta. El 30 de mayo significa para mí mucho luto y mucho dolor. Un día que me marcó la vida para siempre. Estas son las madres que perdieron a sus hijos en la masacre del 30 de mayo de 2018. Ese día, Nicaragua se movilizó para acompañar a las madres de más de 90 víctimas mortales de la represión contra la rebelión de abril, sin esperar que otros 19 jóvenes serían asesinados por fuerzas paraestatales afines al gobierno en Managua, Estelí, Chinandega y Masaya.
y toda mi familia estábamos dispuestos a darle ese amor a esas madres que el gobierno les había asesinado a sus hijos. Y eso no solo fuimos nosotros, fue toda la población, porque fue la madre de todas las madres. Y para nosotros que nos hayan matado ese mismo día a nuestros hijos es mucho más doloroso todavía, porque nunca lo esperamos de una dictadura que fuera tan cruel, tan sangrienta. Orlando Córdoba soñaba con ser baterista y futbolista, pero el 30 de mayo, una bala en el tórax le arrebató la vida. Él salió el 30 de mayo para solidarizarse con las madres de Abril, sin saber que ese 30 de mayo su madre iba a ser parte de las madres de Abril. Es una situación bastante difícil. Ya hemos visto. Vamos al suelo, señores. Hay un herido de gravedad. Acababa de cumplir los 15 años y solo por ir y llevaba una pancarta que decía afuera los asesinos y los sapos. Solo por alzar esa voz me lo privaron de vivir. Cae la noche, ya murieron 3 personas. Ese 30 de mayo también fueron asesinados en Managua Michael Cipriano González, Francisco Javier Reyes Zapata, Daniel Josías Reyes, Edgar Guevara Portobanco, Kevin Antonio Coffin y Heriberto Pérez. En Estelí, las víctimas de la represión fueron Dariel Steven Gutiérrez, Dudamín Castilblanco, Cruz Alberto Obregón, Darwin Salcedo, Jairo Antonio Osorio, Mauricio Ramón López y José Manuel Quintero. En Chinandega perdieron la vida Juan Alejandro Cepeda, Rudy Antonio Hernández y Marvin José Meléndez, y en Masaya, el ciudadano Carlos Manuel Díaz. Ley que declara el Día de la Madre feriado nacional. El 18 de mayo de 2022, el orteguismo declaró feriado nacional el 30 de mayo, fecha en que se celebra el Día de la Madre en Nicaragua. Pero para las madres que perdieron a sus hijos ese día, no hay nada que celebrar. Yo no puedo celebrar Día de las Madres el 30 de mayo porque ese día mi hijo estará cumpliendo 4 años de asesinado. Entonces, para mí es muy doloroso escuchar celebración del Día de las Madres en cualquier fecha que lo pongan. El gobierno quiere tapar el sol con un dedo, de decir que el 30 de mayo va a pasar a un día feriado. Tiene que ser un día de luto nacional porque ellos hicieron una masacre el 30 de mayo. Ahora querer borrar, dar algo para que se minimice lo que pasó el 30 de mayo, totalmente una burla, como él acostumbra mucho eso, porque si recordamos cuando nosotros estábamos poniendo las denuncias de lo que había pasado con nuestros hijos, ¿con qué salió él? Con una autoamnistía. Nosotros como madres de asesinados, esta fecha la recordamos como un día de luto nacional, y no solo nosotros, sino toda la población nicaragüense, que se vio envuelta en un baño de sangre perpetuada, por supuesto, por la dictadura. ¡Las madres no se rinden! ¡Exigen justicia! A pesar del dolor, las madres luchan todos los días para que lo sucedido ese 30 de mayo no sea olvidado. Nosotros las madres nos estamos encargando, además de continuar con la memoria de lo que pasó a través del museo, a través de actividades que nosotros recordamos, vivimos recordando a nuestros seres queridos. Donde estemos, la memoria de nuestros hijos prevalece para siempre. No queremos que la historia se vuelva a repetir, que el 2018 en Nicaragua no se vuelva a repetir. Las madres no se rinden, exigen justicia. Nosotros siempre estamos en la demanda de justicia, en no a la impunidad, no puede quedar en la impunidad. Ellos están en el corazón de cada nicaragüense
que desea una Nicaragua libre, democracia, donde haya justicia. Continuamos con las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. Buenas noticias. A partir de este año, el Día de la Madre es un feriado nacional. Ya no hay tales de media jornada a cuenta de vacaciones. Ahora tendrán todo un día para celebrar a sus madrecitas. Seguro que esto va a satisfacer mucho a el dictador Anastasio Somoza García. Claro que sí, allá en otro plano de vida. En 1940, el fundador de la dinastía Somoza promulgó el 30 de mayo como el Día de la Madre en Nicaragua, porque ese era el día que cumplía años su suegra, Casimira Sacasa de Baile. Rosario Murillo siempre quiso fundar su propia dinastía y por eso está reforzando el homenaje a doña Casimira. En saludo al Día de las Madres, el gobierno de Nicaragua garantizó de manera anticipada el pago del salario correspondiente al mes de junio. Felicitar a nuestras dos autoridades gubernamentales, como lo es el comandante Daniel y la compañera Rosario, ella por ser una mujer empática con las mujeres de Nicaragua. Ah, sí, la empatía de la compañera Rosario. Esa misma empatía que le arrancó las vidas a al menos 19 jóvenes el 30 de mayo del año 2018. Esas 19 madres y las madres de los más de 300 asesinados en la ola represiva de la dictadura ni siquiera pueden visitar las tumbas de sus hijos, porque los empáticos discípulos de la compañera Rosario la acosan para que no vayan. Y cada día que pasa, la compañera Rosario le niega a los hijos e hijas de presos políticos el derecho de ver a sus madres y a sus padres. Tamara Dávila, Subián Barahona y las demás madres secuestradas pronto cumplirán un año de no ver a sus hijos. ¿Será que esta profe sabe qué quiere decir la palabra empatía? Nosotras felices. Y bueno, aquí estamos las mujeres revolucionarias diciéndole gracias al comandante y a la compañera y a disfrutar con la familia. Aproveche, profe, que uno nunca sabe cuándo le va a tocar el tratamiento del chino Enoch. El Poder Judicial controlado por el orteguismo confirmó este viernes la acusación en contra del militante sandinista Marlon Sáenz, conocido como Chino Enoch, al que le imputa 3 delitos: transporte ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones, y fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas. Y de ahí, si en el buen gobierno esos no son delitos, son derechos restituidos. Pero bueno, a pesar de ser un paramilitar confeso, el Chino Enoch está sufriendo el tratamiento azul y blanco en las mazmorras del régimen, solo por renegar de la madre de la revolución. Creo que las figuras maternales del socialismo del siglo XXI tienen una crisis de imagen. Yo tenía la plata, yo misma la tenía, la llevaba en una maletica de mano para ir a pagar el impuesto, en eso estaba. Se vinieron a contar la plata, pero a mí no me ha retenido absolutamente nadie, eso es falso. La senadora colombiana Piedad Córdoba fue detenida al tratar de abandonar Honduras sin declarar $68.000 en efectivo que llevaba consigo. En casi todos los países del mundo, los viajeros tienen que declarar cualquier cantidad de dinero que lleven consigo por encima de los $10.000. Pero, ¿por qué? Portar dinero en efectivo en grandes cantidades puede ser un hecho indicativo de una actividad ilícita. Ah, sí, por eso. Después de algunas horas, las autoridades permitieron que Córdoba siguiera con su viaje, pero el dinero quedó retenido hasta que explique satisfactoriamente su origen. Córdoba dijo que el dinero le pertenecía a un empresario colombiano radicado en Honduras. También dijo que era un pago por unas asesorías. Yo no sé ustedes, pero eso me suena tan convincente como lo que dice la policía de Nicaragua cuando encuentra camionetas abandonadas cargadas con miles de dólares de los narcos. La justicia de Estados Unidos pidió oficialmente en extradición a Álvaro Córdoba, acusado de narcotráfico.
El hermano de Piedad Córdoba es acusado por las autoridades de integrar una red de narcotráfico en asocio con las disidencias de las antiguas FARC. Ay, doña Piedad, quizás debería de venir a Nicaragua. Por $68.000, mínimo, le dan la ciudadanía. Según una investigación de Confidencial, en los últimos 17 meses, el régimen Ortega Murillo nacionalizó a 81 extranjeros. 35 de esos casos no siguieron el debido proceso y 18 están directamente vinculados con la dictadura, como el expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, prófugo de la justicia en su país. Parece que el combo Funes es todo un éxito. Vamos, Daniel, vamos adelante. A ver, no sean criticones. El comandante está repartiendo cédulas como si fueran caramelos porque necesitamos nuevos ciudadanos. Todos los originales se están yendo. Según las autoridades fronterizas de Estados Unidos, las detenciones de nicas que migran irregularmente incrementaron en un 735%. Se nos va a quedar el país vacío. Y si todo el mundo se va, ¿a quién le vamos a mandar remesas? Según el Banco Central, las remesas equivalen al 17% del Producto Interno Bruto, y ese porcentaje está destinado a subir. En el primer cuatrimestre del 2022, Nicaragua recibió más de $632 millones en remesas, un incremento del 26% sobre el mismo periodo en el año pasado. ¿Ya ven por qué el comandante nos está expulsando del país? Es para salvar la economía nacional. Gracias al comandante Daniel y a la compañera Rosario Murillo, ¿verdad? De nada. Y hablando de esos dos. Es un honor para mí ofrecer la palabra al comandante Daniel Ortega Saavedra. Los países indeseables de las cumbres de las Américas, a los cuales Estados Unidos no va a invitar. Para salvar la cara, hicieron su propia cumbre del ALBA. Daniel Ortega no se molestó en viajar a Cuba y se conectó vía satélite desde el bosque encantado de la Secretaría. Y en su locura vemos al presidente de los Estados Unidos y vemos a los líderes europeos que se han vuelto unos Rambo. Se han vuelto unos Rambo, ofreciendo balas por aquí, balas por allá, armas por aquí, armas por allá, sanciones por aquí, sanciones por allá. Ortega tiene fresquito ese insulto ochentero porque acaba de tirarse un maratón de las películas de Rambo en Netflix. Más que hacer control de daños por su exclusión de la Cumbre de las Américas, Ortega utilizó su discurso para ganar puntos con sus posibles patrocinadores. No solamente le basta con lanzarse a buscar cómo apoderarse de Rusia, sino que quieren apoderarse también de la República Popular China. Niegan y hacen pedazos los acuerdos que se habían tomado en Naciones Unidas en cuanto a que la República Popular China es una sola unidad, una sola nación. Durante 13 años, Ortega ignoró eso de que China es una sola nación y reconoció a Taiwán como un estado independiente. Le gustaba tanto que hasta se quedó con el embajador Jaime Wu de recuerdo. Nicaragüense por gracia de Dios. Como Kissinger, cuestionando la política de la OTAN, la política de Estados Unidos, la política de la OTAN. Bueno, ahora sí que las palabras ya no significan nada. Daniel Ortega está ensalzando a Henry Kissinger, uno de los arquitectos de la guerra de Vietnam. ¿Qué diría el tío Ho? Poeta Ho Chi Minh. Cuestionando esa guerra que no lleva a ningún lado más que al hundimiento de la economía global. A propósito, el que inició la guerra fue Vladimir Putin al invadir a Ucrania. Si está tan preocupado por eso, utilice el teléfono rojo que tiene en su mesa de noche, llame a Vladimir Putin y dígale a él lo que nos está diciendo a nosotros. Seguro que le hace caso y se retira de Ucrania. Y desde la CELAC, bueno, estamos dialogando con las potencias, como la Federación Rusa, con potencias como la República Popular China. Sus amigos son potencias y sus adversarios son imperios. ¿Será por eso que su exnuera Yadira Letts se fue al imperio? Qué lástima, pero adiós. Oh, seguramente es porque le va a mandar una remesa a sus suegros. Para finalizar, la Asamblea Nacional sigue acabando con la ONG del país y para la próxima semana se anuncia un nuevo decreto que exterminará a más de 80 organizaciones.
incluyendo a la Academia Nicaragüense de la Lengua. Avísenle a don Santiago Muñoz, el presidente de la Real Academia Española. Sus amigos de Nicaragua le hicieron la guatusa con efecto retardado. La compañera Rosario también es presidenta, porque aquí tenemos 50-50. Incluso superpresidenta, presidente. ¿Estará la palabra guatusa en el diccionario de la Real Academia? Guatusa, del náhuatl cuautozán, rata de monte, coatí. No esa guatusa, esta guatusa, dijo Mena. En fin, la verdad, yo creo que no hace ninguna diferencia que cancelen la Academia Nicaragüense de la Lengua. Después de todo, en nuestro país la gente ya no habla español. Hablan rosario. Nuestro buen gobierno. El buen gobierno. Del buen gobierno. El buen gobierno. Hecho nuestro buen gobierno. El buen gobierno. Me van a gastar esas dos palabritas. No nos vamos a callar. Exigimos la liberación de los más de 180 presos políticos secuestrados en las cárceles del régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Un grito fuerte desde abril. Buenas noches. Todos gritan presente. Así llegamos al final de esta semana. Nuevamente, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir derrotando la censura en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y en América Latina. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y los invito a suscribirse de forma gratuita al canal de Telegram de Confidencial para recibir todos los días nuestras alertas noticiosas. Regresamos el próximo miércoles en Esta Noche con Cindy Regidor, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. La verdad.